One, two, three, four. Hola, buenas noches. Agradecemos su presencia una vez más en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujano Dentistas, y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Fernando Licona Romano. El doctor es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Es profesor de Endodoncia Clínica Integral 3 en la Universidad Tecnológica de México, profesor de Endodoncia en el Instituto Politécnico Nacional, y ha sido invitado a programas de posgrado en endodoncia en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Centro de Estudios y Especialidades Odontológicas de Veracruz, en la Universidad Latinoamericana Campus Cuernavaca, miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia, AC. Es vicepresidente actualmente de la Academia Mexicana de Endodoncia y asesor científico para la empresa BDW, Múnich, Alemania. El doctor tiene práctica privada limitada a la endodoncia y, entre otras actividades, ha impartido cursos y conferencias a nivel latinoamericano en Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela. Muchas gracias por su presencia, doctor. Gracias. Y el doctor nos hablará de urgencia endodóntica traumática. Gracias, muy amables, gracias nuevamente por haberme hecho la invitación aquí al Colegio de Cirujanos Dentistas para una vez más acercarme a ustedes y hablar de temas tocantes a lo que es nuestro medio. Y una de las pláticas que hicimos referencia es lo que al paciente le ocurre de manera emergente, y obviamente tenemos que tener conciencia de que ese tipo de padecimientos llegan al consultorio sin una cita programada. Es algo que tenemos que saber atender y recibir para poderle dar la atención adecuada de manera inmediata, porque el paciente viene con un problema que acaba de surgir y muchas veces ese problema no tiene una consecuencia, no tiene un antecedente, sino que es algo que inmediatamente se presentó. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar paso a esa ponencia el día de hoy, esa conferencia. Esperemos que cualquiera de las dudas que llegaran a surgir, con mucho gusto a través del portal o de WhatsApp, que nos hagan llegar algunas de sus preguntas a los amigos del interior de la República, agremiados a la academia y del colegio, con todo gusto, con toda confianza. Al finalizar la conferencia, con mucho gusto responderemos. Ahí les damos un espacio para preguntas y respuestas, sí, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y sí, pueden mandar sus preguntas y comentarios al teléfono 55 23 19 60 21, que estará apareciendo en pantalla, y ahí mismo al WhatsApp y a través de Facebook también pueden enviarnos sus preguntas. Pues empezamos entonces con la conferencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso e inicio a esta conferencia que la llamamos Urgencia Endodóntica Traumática. Cuando tenemos la presencia de un paciente que vino sin programarse, de manera urgente a atenderse por algún evento que haya ocurrido, pues la verdad es que hay que saber definir si es una urgencia o una emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Podríamos pensar que cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, pero realmente no. No sé si recuerdan, en los hospitales, siempre el área en donde ingresan los pacientes que vienen con un problema que acaba de surgir, siempre dice urgencias, el área de urgencias. Hoy vamos a ver por qué esa diferencia entre urgencia y emergencia. La emergencia se define como lo que acontece cuando en la combinación de factores conocidos surge un fenómeno que no se esperaba. Es algo que de repente apareció. Sin embargo, la urgencia
es una enfermedad, es una entidad patológica que requiere de un tratamiento inmediato. Entonces, la diferencia entre la emergencia y la urgencia es eso, es que hay una situación patológica, una enfermedad que debe de ser atendida de manera inmediata. Si vemos nosotros estas imágenes, al paciente siempre le urge, siempre habla por teléfono y nos dice, me urge que me reciba, doctor, me urge que me atienda en este momento. Y realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que derivar? Si realmente es una urgencia o es una emergencia. Y por eso pongo estas fotografías aquí. Una señora en la mañana temprano se levanta, cepilla sus dientes, bueno, su prótesis total, que guarda en la parte superior de su boca, y se le resbala de las manos, cae en el lavabo, cae al piso y se parte a la mitad, y la señora iba a un desayuno. Por supuesto que para ella es urgente que se le atienda, porque ¿cómo va a ir a su evento con este problema? Sin dientes. Y en la otra fotografía que tienen ustedes del lado derecho, esta mañana se levanta también este paciente y se da cuenta de que tenía fracturado todo lo que es la cúspide bucal de ese premolar. Y se ve al fondo eso grisáceo que ustedes ven, es una amalgama. El paciente en la noche, bruxista, se da cuenta de que rompió, fracturó esa cúspide bucal y obviamente también le urge, porque se va a ir a trabajar en la oficina y pues cómo se va a presentar con un agujero en la boca y viéndose ahí como si fuera un frijolazo. Entonces realmente son entidades en las cuales debemos de definir realmente si es urgente o el paciente puede esperar un lapso de tiempo para poder ser atendido. Esto es una situación diferente. Esto sí es urgente, porque si nos damos cuenta, la pacientita, una nena de 10 años de edad entonces, se cae de la bicicleta, se pega en la boca y están fracturados sus 2 incisivos centrales. Estos 2 dientitos requieren de una atención inmediata, porque no solamente vamos a ver al órgano dentario, tenemos que ver todo el macizo facial, si no están involucrados algunos otros tejidos, y vemos como el labio superior ya está también involucrado, ahí hay una pequeña laceración en el labio. Hay que examinar si el puente de la nariz también está afectado, si algunas otras estructuras anatómicas sensibles importantes se encuentran involucradas. Aquí sí es una entidad patológica que requiere de una atención inmediata. Ahora, el trauma dental puede ser infligido por diversos factores. Puede ser algún deporte de contacto, si juegan fútbol americano, básquetbol, o simplemente hay algún padecimiento, algún accidente automovilístico que provocó este tipo de problemas, aparatos de locomoción, las motocicletas, la patineta, los patines, en fin, son diversos los factores que pudieran desencadenar un traumatismo o caídas accidentales. Peleas, alguna confrontación, algo que pudiera llegar a provocar que esto desencadenó el problema que trajo al paciente. Y en la tasa epidemiológica también tenemos que obviamente los niños guardan una tasa epidemiológica más elevada que las niñas. No quiere decir que las nenas no tengan también un problema, ellas están dentro de un rubro de un 4 a un 19%. La situación finalmente es que hay que clasificar el tipo de problema que tenemos y me voy a dar a la tarea de, académicamente hablando, vamos a dar lo que sería la clasificación de las fracturas dada por Andriessen a la Organización Mundial de la Salud, que hasta el momento prevalece, y él lo divide en 4 grandes grupos. En el primer grupo hablamos de tejidos dentales y pulpa, el tejido pulpar, lo que conocemos como entidad de paquete neurovascular. En el grupo 2 tenemos al tejido periodontal involucrado. En el grupo 3 hablamos del tejido óseo y finalmente en el grupo 4 se clasifica la encía, mucosa y piel. Y vamos a desglosarlos uno por uno para que tengamos la información más clara. En estos cuadros sinópticos nos damos cuenta como en el grupo 1 tenemos a los tejidos dentales y la pulpa y esto se divide en 3 tipos de fracturas. La primera es la fractura incompleta de la corona. Y en la segunda tenemos una fractura no complicada de corona, pero ahí inmediatamente después tenemos a la fractura complicada de corona. Sin embargo, se desprende de aquí un subgrupo en el cual hablamos del segmento corona raíz. Y aquí tenemos la fractura complicada de corona raíz,
la complicada de corona raíz y la fractura de la raíz propiamente dicho. Vamos a ir viendo los 4 grupos y al final nos vamos a apoyar con imágenes para darnos cuenta a qué se refiere cada uno de estos. En el grupo 2, que hablamos de los tejidos periodontales que se encuentran involucrados, tenemos a la concusión. Está bien escrito, no es una falta de ortografía, es concusión con C de casa. Ahorita vamos a ver qué es esto. Tenemos la subluxación, la luxación intrusiva del órgano dentario, al igual que una luxación extrusiva y una lateral, y finalmente la avulsión del órgano dentario. En el grupo 3, como lo mencionamos, el tejido óseo se ve involucrado, y aquí tenemos la fractura conminuta de la cavidad alveolar. Tenemos una fractura de la pared alveolar, la fractura del proceso alveolar, y finalmente, y propiamente dicho, la fractura del maxilar o de la mandíbula, esa zona en donde el hueso es más contundente. Y por último, en el grupo 4, que hablamos de encía, mucosa y piel, tenemos 3 lesiones aquí clasificadas. La primera de ellas es la laceración, la segunda es la contusión, aquí sí es con letra T, contusión, y finalmente la abrasión. Y como les mencioné, vamos a verlos de manera sistemática y gráfica para saber a qué corresponde cada uno de ellos. Hablamos en el grupo 1 de los tejidos dentales y la pulpa que se encuentran involucrados. Aquí tenemos la fractura incompleta en donde afecta únicamente al esmalte, que es la primera capa del órgano dentario. Tanto en desprendimiento como en algún trazo de fractura. Podemos ver esas líneas de fractura a nivel coronario que les llaman también cracks y pudiera ser que no se desprende el fragmento, pero ahí está y se ve de manera visible. Si hacemos una diferencia con el grupo 2, en el grupo 2 nos vamos a dar cuenta cómo tenemos una fractura en donde están involucrados esmalte y dentina. Y en esta superficie, la dentina, teniendo abiertos los túbulos dentinarios, va a permitir que esa permeabilidad de los túbulos dentinarios le provoque al paciente una respuesta sensible e incluso la migración de bacterias. Es muy común que esto ocurra porque si hay algún medio que se encuentre contaminado en el organismo, pues es la cavidad bucal. Y en el momento en el que se recibe algún traumatismo que precipite una fractura, el primero que va a ir a investigar qué es lo que ocurrió es la lengua. Se va a empezar a meter ahí y va a provocar el transporte de la saliva formando un biofilm en esa superficie y contaminando los túbulos dentinarios. ¿Qué sucede si tenemos entonces una fractura complicada de corona? Aquí ya hay una entidad de un paquete neurovascular, un tejido altamente especializado que se involucra. La pulpa no solamente se va a ver afectada porque haya expuesto al tejido pulpar, sino porque se va a contaminar ahora de manera directa con el transporte de la saliva y de esas bacterias. Aquí hay que tomar en cuenta que al estar expuesto el tejido pulpar, vamos a tener un tiempo en el cual es vital poder atender esta entidad cuando se llega a involucrar al tejido pulpar y se expone en la cavidad bucal. Si tenemos la subdivisión de esta clasificación en donde hablamos de las fracturas del segmento corona raíz, hacemos mención a la fractura no complicada de corona raíz, en donde este segmento radicular no da exposición pulpar, pero si se dan cuenta, el trazo de fractura abarca la porción coronaria y la primera porción o a nivel cervical del segmento radicular. Obviamente esto ya involucra a los tejidos periodontales y muchas veces el paciente cuando llega a tener una fractura de este segmento corona raíz empieza a sentir cómo el tejido periodontal se va inflamando y el paciente refiere que no puede masticar porque obviamente los bordes filosos de ese fragmento que se ha fracturado inciden sobre esa encía libre a nivel cervical. Si tenemos una fractura complicada de la raíz, aquí ya tenemos involucrado al tejido pulpar, pero además dense cuenta cómo en la mayoría de los casos pudiera ser una fractura vertical, en donde se sigue todo el segmento radicular y esto nos pudiera dar una exposición del tejido pulpar. Volvemos a lo mismo, si tenemos a nivel cervical esta exposición del tejido pulpar, el manejo debe de ser muy cuidadoso y una evaluación concienzuda y adecuada para saber si este órgano dentario puede permanecer en boca o el tratamiento sería la extracción.
Ya cuando hablamos de una fractura propiamente dicha del segmento radicular, pues es un trazo muy claro que va de cemento a cemento. Atraviesa el cemento, la dentina, el conducto radicular atravesando la pulpa y así hasta el otro extremo. Y obviamente se ven los dos segmentos del cuerpo radicular divididos. Ahora, ¿qué sucede con los tejidos periodontales? Que es la segunda clasificación de Andreessen. En esto, los tejidos periodontales vimos la concusión, que como les comenté está bien escrito. Es un trauma que se ocasiona al órgano dentario sin presentar ningún desplazamiento o movilidad alguna, porque sus tejidos periodontales de alguna manera no se vieron involucrados grandemente. Pero sí reacciona a la percusión, porque al momento de sentir este impacto, va a provocar una respuesta sensible de las fibras propioceptivas del ligamento periodontal. Por eso el paciente, al hacer contacto con el diente antagonista o a la exploración clínica, si hacemos nosotros una percusión vertical o lateral, el paciente va a responder con dolor, debido a que estas fibras se encuentran inflamadas. Sin embargo, el órgano dentario, si lo ven en la fotografía, no presenta ningún cambio. En algunas ocasiones pudiera llegar a presentarse la situación de una subluxación posterior a un traumatismo de esta naturaleza. Aquí la diferencia con la concusión es que este traumatismo, que ya involucró a los tejidos periodontales, pudiera observarse un hilillo de sangre en todo lo que es el margen gingival de este órgano dentario y pudiera o no presentar una ligera movilidad. Los tejidos periodontales, al verse afectados, lo primero que hacen es comprometer la estabilidad del órgano dentario. Sin embargo, el diente permanece en la posición original que tiene, no se ha desplazado de su alveolo, ahí permanece. ¿Qué ocurre cuando tenemos una luxación intrusiva? El órgano dentario tiene una forma cónica, una forma piramidal. Al momento de recibir un impacto en sentido vertical ocluso apical, va a provocar que ese diente se desplace hacia el interior del alveolo como un efecto de cuña y que pueda en ocasiones llegar a fracturar las paredes de la cavidad alveolar. Obviamente, esto ya está desprendiendo las fibras periodontales que mantienen al órgano dentario en unión con su alvéolo. ¿Qué sucede con esas corticales? Al momento de desplazarse esas corticales, aquí ya estamos comprometiendo el soporte del órgano dentario. Si esa cortical llegó a desprenderse, muy probablemente haya una retracción gingival y el soporte del órgano dentario se vea comprometido. Habrá que evaluar periodontalmente cuál será el destino final para mantener un órgano dentario de esta naturaleza en boca. Posteriormente veremos cuáles serían los tratamientos más convenientes para estos casos. Ahora, si tenemos, a diferencia de la intrusiva, una luxación extrusiva, pues es lo opuesto. Tenemos la desarticulación parcial del órgano dentario fuera de su cavidad alveolar. Aún no se desprende, todavía algunas fibras lo mantienen en el maxilar, pero ha perdido por completo la unión de la porción apical y del cuerpo radicular con el espacio que el ligamento periodontal guarda entre el hueso alveolar y este cuerpo radicular. Ahora, ¿qué sucede cuando este órgano se luxa pero de manera lateral? Aquí tenemos varios factores involucrados. Independientemente de que el diente se llegue a desplazar de su cavidad original, puede hacerlo en sentido bucal, en sentido palatino, puede hacerlo también en sentido mesiodistal, pero incluso hasta crear una giroversión. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, lo que ustedes están observando de ese incisivo central que está luxado lateralmente, esa es la cara palatina, lo que ustedes están observando. Obviamente, un desplazamiento del órgano dentario de esta naturaleza viene acompañado, por lo general, de una fractura alveolar. Ya sea con minuta, ya sea de la pared por completo, pero siempre que es una luxación de esta naturaleza, va a venir involucrado nuestro hueso alveolar. Y en la parte superior, obviamente, con mucho mayor frecuencia, porque las corticales vestibulares sabemos que son muy delgadas y se pueden comprometer.
Ahora, si hablamos de la abulsión, pues obviamente la abulsión es la desarticulación completa del órgano dentario fuera de su cavidad alveolar. En este momento la situación se convierte en algo muy importante. Hay que tomar en cuenta el factor tiempo y lo más importante de todo para poder tratar una abulsión es recuperar el órgano dentario. Si nos vamos al tercer grupo en donde hablábamos de encía, mucosa y piel, este es el primer grupo que tenemos. Tenemos la clasificación de lo que es una laceración. Y la laceración no es otra cosa más que la lesión que penetra la capa superficial de la dermis y que en ocasiones puede llegar a incidir hasta en músculo. Los órganos dentarios, por naturaleza, tienen un filo que en el momento en el que se recibe el impacto o que el paciente o la víctima de ese traumatismo tiene un poco de conciencia antes de recibir el impacto, lo primero que hace es proteger. Y en el momento en el que esos labios protegen al órgano dentario, la fuerza del impacto pudiera provocar que ese órgano dentario lacerara a esa mucosa, atravesando la mucosa, atravesando el músculo y llegar a dividir los tejidos de soporte, los tejidos dérmicos. Ahora, ¿qué sucede con una abrasión? Una abrasión no es más que una especie de raspón, pero en la mucosa. Si sabemos la mucosa que es altamente vascularizada, lo primero que va a hacer es intentar reparar formando un coágulo. Posterior a ello, ese coágulo se sustituye por el tejido de reparación que siempre se ve como una película blanquecina. Muchas veces aquí hay que tranquilizar a la mamá, al paciente, porque creen que lo que se vea blanco es una infección y sabemos perfectamente bien que está un proceso de reparación en donde está cicatrizando esa mucosa y no necesariamente tiene que ser un proceso infeccioso que se esté desencadenando. Obviamente es tejido que se desplazó de su superficie original y que está entrando en una fase de necrosis y será sustituido por un tejido de reparación. Pero esta es la laceración y muchas veces provocada por fricción, porque dentro de los traumatismos pudiera haber una zona que hizo fricción después de haber hecho impacto sobre el órgano dentario en los tejidos de soporte. Espero que vayamos por buen camino. Nuestra audiencia esperemos que esté considerando todo esto para algunas preguntas al final de esta plática. Ahora, perdón por la contundencia, pero creo que es muy claro. Este es el caso clínico que el día de hoy les voy a presentar. Y la situación es la siguiente. El paciente, al momento de dirigirse a sus actividades diarias, laborales, es sorprendido por 3 tipos y lo someten para ser asaltado. Y al momento del sometimiento, pues obviamente de manera sorpresiva, recibe una serie de golpes, es atacado de manera brutal y vemos cómo llega con nosotros al consultorio. Esto había ocurrido a las 7:30 de la mañana y llegó conmigo alrededor de las 9:15 aproximadamente. Y esta fue la primera fotografía que yo le pude tomar al paciente. Si se dan cuenta, pues tenemos ahí varias cosas. Pero lo primero que hay que hacer es algo muy importante. El examen del paciente traumatizado. Esto es de vital importancia. No podemos dejar de lado, por muy importante que sea la urgencia y la atención al paciente, hay que tener en cuenta que detrás del diente está el paciente y puede tener una historia médica importante y necesaria para poder nosotros evaluar si está en las manos adecuadas o debemos derivarlo, remitirlo con alguien más calificado. Si el paciente presenta problemas como cardiopatías, puede tener una fiebre reumática o una endocarditis bacteriana y tenemos que considerar esto. Si hay alteraciones hemorrágicas como hemofilia, este sería un factor importante a considerar porque cuando hay una herida abierta debemos de tomar en cuenta que lo que queremos es que coagule. Si tenemos alteraciones, si tenemos alergia a algún medicamento, también debemos de considerar esto, porque si el paciente requiere de la terapia antimicrobiana, debemos de considerar si es susceptible a alguno de los fármacos que vayamos a mandarle al paciente, que prescribamos para el tratamiento concomitante de esta urgencia. Si el paciente padece convulsiones, es muy importante, porque muchas veces pudiera ser que el problema del traumatismo fue desencadenado por algún evento
como una epilepsia. Hay que recordar que los pacientes que tienen problemas de epilepsia tienen eventos de convulsión en los cuales algo que se afecta mucho es el control muscular y la boca es muy susceptible de algún traumatismo o simplemente el hecho de que al contraerse los músculos de manera descontrolada pudieran llegar a provocar fracturas o incluso hasta las luxaciones de los órganos dentarios durante el evento convulsivo de un paciente epiléptico. Hay que hacer 3 preguntas clave cuando tenemos al paciente en el consultorio. Ese examen del paciente traumatizado nos debe arrojar la respuesta de 3 preguntas. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo sucedió el evento? ¿Y en dónde fue? Porque es muy importante que si tenemos algún órgano dentario involucrado, ya sea que se haya fracturado parcialmente o se haya avulsionado un órgano dentario, lo más importante es recuperar esos fragmentos o ese órgano para poder dar una atención lo más conveniente y adecuada posible para el paciente. Ahora, algo que tampoco hay que dejar de lado y es muy importante es la evaluación neurológica del paciente. Si el paciente perdió la conciencia, hay que considerarlo. Hay que hablar con el paciente. Muchas veces el paciente va acompañado de alguien. En ese momento, esa persona debe pasar a segundo término o dejarnos solo con el paciente para atenderlo de manera adecuada. Y en ese momento nosotros debemos de estar más conscientes que el paciente para saber qué respuesta nos da de lo que ocurrió. Se me ocurre decir, si le preguntamos al paciente, un pequeñín que se acaba de caer, ¿a quién le vas? A la América. No, pues entonces estás muy mal, mano. Aquí que te atienda primero un psicólogo y ya después vienes conmigo, ¿no? Pero la situación importante y a lo serio es que si hubo pérdida de la conciencia, muy probablemente esto sea un foco rojo que haya que atender. Porque si hubo también algún otro evento como vómito en proyectil o las pupilas se mantienen dilatadas o finalmente el paciente viene con un grado de somnolencia, hay que tomar en cuenta que esto pudiera ser un problema neurológico en donde haya una lesión a nivel encefálica que deba de ser tratada antes que la boca. Si llegara a observarse algún fluido a través de las cavidades auditivas, hay que considerar que esto muy probablemente involucra ya al encéfalo y tenemos que derivarlo a un hospital para la atención inmediata de ese paciente. Volviendo a nuestro caso, como se los había yo expuesto, tenemos a este paciente de 54 años de edad. Ya con los retractores, obviamente el paciente viene en un grado de nerviosismo, está sorprendido, desorientado, obviamente con dolor, y lo que hacemos es procurar tomar las mejores fotografías posibles para poder documentar este caso. Si nos damos cuenta y analizamos, vemos cómo tenemos un incisivo central con una fractura complicadísima de corona y tenemos la avulsión del incisivo central superior y el incisivo central inferior. Vemos también aparentemente como si tuvieran una concusión los incisivos inferiores y quizás también el incisivo lateral superior derecho del paciente. Si recabamos toda esta información y nos vamos enfocando hacia las áreas en donde pudiéramos encontrar un poco más de información, nos damos cuenta que esto no dejaba de sangrar. Le preguntamos al paciente si tenía algún problema de coagulación en la sangre, si había algún antecedente hemofílico o si normalmente él cuando se hacía alguna herida tenía algún problema de esta naturaleza, un raspón, qué tanto tardaba en coagular la sangre. Toda esta información es muy importante y el paciente debe de recordar perfectamente bien. Pese a estar en las condiciones en las que estaba, siempre tiene que haber un grado de lucidez para darnos información vital y muy importante. Lo mencionamos, la avulsión de ese órgano dentario y la fractura complicada de esta corona. Pero algo nos llama la atención. Si recuerdan la primera imagen que les mostré, cuando el paciente viene en oclusión, hacía oclusión con el diente antagonista y este incisivo central tenía oclusión con ese antagonista. ¿Qué pasó? Que muy probablemente este órgano dentario no solamente involucró una fractura complicada de corona, sino también
una luxación extrusiva del órgano dentario. Le platico a la esposa que iba con él si habían encontrado los órganos dentarios y me dijo que sí, que ya los habían encontrado. Entonces me los entrega en una servilleta y después me pongo a analizarlos y veo todo lo que tienen esos dientes. Dije, pues eso no es tierra, eso es sarro. Entonces, obviamente, un problema de abulsión con un diente que ya tiene un compromiso periodontal de esta naturaleza, se vuelve todo un reto para nosotros. Obviamente que recuperar el diente es muy importante, pero también hay que protegerlo en el medio adecuado. La paciente lo traía deshidratado en una servilleta, que al momento de desprenderlo de la servilleta, pues obviamente ya tiene una buena cantidad de gérmenes, ya se ha secado y tiene además este sarro ahí. Lo más importante es poder protegerlo en algún vehículo conveniente y adecuado. Se ha hablado de la protección de los órganos dentarios o su medio de transporte en solución salina, en leche o en solución balanceada de Hank, o comercialmente hablando se llama Viaspan. Obviamente que el paciente no le vamos a decir, mire, tráigase solución balanceada de Hank para poder conservar el diente y ya me viene a ver a mí, por favor. Lo más común que podemos tener al alcance en casa es agua o leche. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos aquí en México el Penn Endo Global Symposium y estuvo con nosotros una de las voces más calificadas en cuanto a trauma se refiere, el Dr. Martin Trope. Y el Dr. Martin Trope hablaba sobre el medio de transporte ideal para un diente abulsionado y nos habló sobre la leche y la leche deslactosada. Bueno, si nos ponemos a ver qué componentes tuviera la leche deslactosada, pues realmente es algo que carece de grasa y lo que no queremos es que haya una superficie grasosa en la raíz para que la unión de las fibras periodontales remanentes que hay en la cavidad alveolar puedan tener unión con la superficie radicular. Esto es lo que el Dr. Martin Trope expuso en aquel evento que tuvimos aquí el año pasado. Lo importante es que venga en una sustancia adecuada porque la posibilidad de que este diente se pueda reinsertar en las cavidades alveolares es mucho mayor la posibilidad de su éxito. Ahora, ¿cómo tratamos una abulsión? Porque si ya tenemos esto en las manos, pues obviamente lo más importante es tratar de evitar manipular al órgano dentario por la raíz. Si pudiera llegar a quedar alguna fibra periodontal en la superficie radicular, es de vital importancia para que haya una unión conveniente en la cavidad alveolar. Se debe de limpiar perfectamente bien e irrigarlo con solución salina y de inmediato hay que preparar la cavidad alveolar para poder reimplantar al órgano abulsionado. El manejo del alveolo es algo también muy importante a considerar, porque en el momento en el que el órgano dentario se desarticula de su cavidad alveolar, inmediatamente se va a formar un coágulo. Y ese coágulo hay que desorganizarlo. No es conveniente curetear. Lo más adecuado para desorganizar ese coágulo es entrar con una sonda periodontal y romperlo o simplemente irrigar con solución salina para romper esa unión del coágulo que se ha formado en la cavidad alveolar y permitir que el espacio esté ávido para recibir al órgano dentario. Hablamos del factor tiempo y es algo muy importante y muy necesario a considerar. Este cuadro nos va a marcar la pauta de cómo manejar a un diente abulsionado en condiciones particulares y especiales. El problema de abulsión puede presentarlo un paciente adulto o un paciente joven, un paciente niño. ¿Qué sucede? Que el órgano dentario, al momento de terminar de formar la porción apical, va a cerrarse. Y ese espacio, ese lumen del foramen apical será mucho más angosto que en un diente abulsionado con un ápice abierto. Y obviamente el factor tiempo es muy importante a considerar. Y en este cuadro, si se dan cuenta, en la parte superior izquierda tenemos una AA donde nos habla de un ápice abierto y el órgano dentario se recuperó en un tiempo menor a 1 hora. Y abajo nos dice que hay que darle posibilidad de revascularizar. En el ángulo superior derecho
también tenemos las dos letras A mayúsculas. Un ápice abierto que se pudo recuperar el órgano dentario, pero en un periodo mayor a 1 hora. Y además, vemos abajo que dice apicoformación. Vamos a dar la explicación de cada uno de estos de manera más detallada adelante. Pero si vemos en el ángulo inferior izquierdo y el ángulo inferior derecho, tenemos las siglas AC. Es un órgano dentario que se avulsionó con un ápice cerrado. Son pacientes adultos. Uno de ellos se recuperó en un periodo menor a 1 hora y el otro mayor a 1 hora. Y sin embargo, ambos nos menciona que deben de ser tratados endodóncicamente. Vamos a ver por qué y cómo, de qué forma hay una diferencia entre estos dos. Si tenemos una avulsión de un órgano dentario con un ápice cerrado, como en el caso de nuestro paciente, y se recupera ese órgano dentario en un periodo menor a 1 hora, debemos de limpiar ligeramente la raíz. Debemos de limpiar ligeramente la raíz del ligamento periodontal. No hay que frotar, no hay que tallar el cuerpo radicular. Es importante dejarlo en fluoruro de sodio por un espacio de 20 minutos para ayudar a remineralizar la raíz. Ese fluoruro debe de tener un pH neutro y un porcentaje entre el 2 y el 4%. Se recomienda realizar el tratamiento de conductos por fuera y posteriormente reimplantar al órgano dentario y mantenerlo en boca con una férula flexible. Pero si tenemos al alcance un fluoruro como estos, que en el mercado es lo más conveniente, la casa Viardem produce este fluoruro desde hace muchos años. ¿Qué me importa si es de mandarina, tamarindo o sabor pelón, pelo rico? No me importa. Lo importante es que tomemos en cuenta que tenga un pH balanceado. El pH de este es de 7 y tenemos un porcentaje del 2% de fluoruro de sodio. Este es el conveniente para poder remineralizar a esa raíz. Ahora, para reimplantar al órgano dentario es importante que se haga una presión digital suave, que se manipule suavemente al órgano dentario hacia un lado y otro para poder llevarlo a la posición y tener un control radiográfico de que haya ocupado todo ese espacio de ligamento periodontal en la cavidad alveolar. Y para lograr este posicionamiento final hay que tomar en cuenta que la cavidad alveolar se ha convertido en una cámara neumática y al momento de reimplantar al órgano dentario pudiera llegar a formar ese espacio una burbuja de aire que no me permita llegar al final. De hecho, cuando estamos manipulando al órgano dentario para poder llevarlo a esa cavidad alveolar, salen burbujitas con obviamente un líquido sanguinolento, porque estamos manipulando este órgano dentario para que llegue hasta el final y al momento de que al paciente le hagamos el control radiográfico, lo recomendable es que se haga con XCP y mordiendo el paciente una gasa, para que veamos en el contorno, en la imagen radiográfica, cómo ocupa toda esa cavidad alveolar que abandonó el órgano dentario en su cuerpo radicular. Finalmente, lo más importante es que esto, que estuvo en un medio contaminado, se mantenga en boca. Es recomendable la antibiótico terapia y de primera elección penicilina, porque la penicilina es un antibiótico de amplio espectro que me va a dar la protección y la profilaxis para que pueda evitarse alguna propagación infecciosa. La literatura tiene publicado esto y documentado desde hace mucho tiempo y en los tomos del Atlas de Andriessen con respecto a lo que es avulsiones, menciona que el antibiótico de primera elección siempre debe de ser penicilina. A menos que el paciente sea alérgico a la penicilina, pues ya optaremos por alguna alternativa. Se debe de observar de 1 a 3 semanas cómo este órgano dentario está teniendo comportamiento en los maxilares y finalmente evaluar cuándo retirar esa férula que nos está manteniendo a este órgano dentario dentro de la cavidad alveolar. Y obviamente pues regresamos a nuestro paciente y vamos a ver qué es lo que hicimos con él. Este órgano dentario tenía que ser manipulado de muchas formas. Teníamos que retirar el sarro que se encontraba en la superficie radicular, obviamente.
Teníamos que quitar ese irritante local que nos provocaba que hubiera alguna dificultad para la unión con las paredes alveolares. Obviamente en la cavidad alveolar, si había sarro en esa superficie, muy probablemente no había fibras periodontales en esa superficie de la cavidad alveolar porque el sarro lo destruyó, no permite que haya unión. Entonces, después de limpiar al órgano dentario, de mantenerlo en fluoruro de sodio, lo reimplantamos. No hicimos el tratamiento de conductos fuera de él. Decidí yo hacerlo así. Decidí yo reimplantar al órgano dentario tanto el incisivo central superior como el incisivo central inferior. Esto obviamente después tomamos el control radiográfico para poder saber qué es lo que habíamos logrado, si había llegado a su superficie. Pero el tratamiento de una luxación lateral es lo que nos conviene ahora o nos compete ahora con respecto al órgano dentario que se encontraba contiguo a él. Es importante considerar que la manipulación de un órgano dentario que se encuentra luxado, ya sea de manera extrusiva o lateral, es importante que la manipulación sea cuidadosa, porque el paciente está muy sensible, hay dolor, tenemos que anestesiar. Me preguntaban que si anestesiábamos con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, porque pudiera llegar a entorpecer la cicatrización y ese riego sanguíneo que se requiere para que haya una unión. Se puede anestesiar con vasoconstrictor, no hay mayor problema, 2% de mepivacaína o de lidocaína. Hacemos entonces el reposicionamiento del lugar original en el cual el órgano dentario se encontraba, ya sea que esté girado o que esté bucalizado o lingualizado, y entonces lo que hacemos es proceder a suturar, porque los tejidos de soporte también se encuentran involucrados y es muy importante que suturemos esa superficie de la encía que se encontró desplazada de esta superficie. Lo importante es ferulizar también aquí de 2 a 3 semanas y colocar una férula flexible, tanto para la abulsión como para luxaciones laterales o luxaciones extrusivas. Hay que tener un control radiográfico de esto, es muy importante. Y finalmente, el seguimiento de estos casos es de por vida, porque tenemos un problema que hay que controlar, la reabsorción radicular. Esto es algo muy importante a considerar y por ello el seguimiento debe de ser de casi matrimonio con el paciente. Aquí está nuestro caso, reposicionamos a ese incisivo para poder tener la posición que debe guardar en la cavidad alveolar, el central superior, el central inferior, y entonces procedemos a ferulizarlo. Y para ferulizarlo, apoyándonos en la literatura, ¿qué tipo de férula vamos a colocar aquí? Es importante considerar que el ligamento periodontal es el único medio que me va a permitir una movilidad fisiológica del órgano para que se mantenga bajo las condiciones idóneas y que ese ligamento periodontal no vaya a ser sustituido por hueso y haya una reabsorción por reemplazo. En la literatura, varios autores como Antrim y Ostrowski fueron los primeros en incursionar en colocar férulas flexibles. Las férulas flexibles pueden ser de hilo de cáñamo, incluso puede ser hilo dental, o pueden ser las férulas flexibles a base de alambres de níquel titanio. ¿Qué tenemos en el consultorio al alcance por lo general? Hilo dental y resina. Hay que recordar que es una urgencia, es algo que no esperábamos, es un evento contra el que nos estamos nosotros enfrentando y no teníamos idea de qué iba a pasar. Entonces, si no tenemos hilo de caña de pescar, si no tenemos una férula flexible en ese momento o no tenemos algún ortodoncista cerca de nosotros que nos pudiera apoyar con un arco a base de níquel titanio, bueno, pues vamos a emplear entonces hilo dental para poder colocar la férula. Muy importante, el grabado ácido de la superficie del esmalte debe de abarcar la superficie lo más amplia posible para permitirnos que la resina le dé unión perfecta a esa férula que necesitamos que se mantenga ahí. Si por alguna causa esa férula se llegara a despegar o a desprender, se compromete el que este órgano dentario se mantenga firmemente dentro de su cavidad alveolar.
Después de haber hecho el grabado ácido del esmalte, vamos a colocar nuestra férula y ahí vemos esas pequeñas porciones de resina. Si se dan cuenta, también ahí se ven los puntos de sutura que colocamos ahí en el órgano dentario número 11 para poder cerrar esa mucosa que se vio involucrada también aquí. Y así está nuestro paciente, así es como nosotros lo mandamos a casa junto con una bendición, una palmada y obviamente pues el que vaya a una consulta o a una interconsulta también con un otorrino, porque el paciente también tenía involucrado en la nariz la desviación del tabique. Afortunadamente no venía con hemorragia, pero le recomendamos al paciente que hiciera una interconsulta con el otorrino para poder ver si también se encontraba involucrado la nariz. Posteriormente, le damos instrucciones al paciente muy importantes y muy puntuales. Obviamente que la dieta la va a tener limitada. Debe de ser una dieta semisólida de 10 a 14 días aproximadamente. Un cepillo dental suave es muy importante. Obviamente que al paciente le va a dar miedo cepillarse porque los dientes se encuentran apenas reimplantados. Tiene una férula y obviamente va a dar cierto temor el pasarlo porque también tenemos involucrado a los tejidos de soporte y están suturados. El cepillo debe de ser de cerdas suaves y con una técnica en la cual el paciente haga los movimientos de barrido de una técnica de VAS convencional para poder remover todos los irritantes que pudieran dejar los detritus alimenticios. Los colutorios con clorhexidina son muy importantes, recomendable que sea al 0.12%, por lo menos 2 veces al día durante 2 semanas. Concentrado, que el paciente no lo diluya. Una toma, lo que corresponde comercialmente al frasco es una tapita. El control de seguimiento clínico y radiográfico debe de ser a las 6 semanas, a las 8 semanas, 6 a 8 semanas, a los 6 meses, al año y a los 5 años, para evitar que haya alguna anquilosis por reemplazo o que se empiece a formar algún tipo de lesión durante el control radiográfico. Hago mención al rompimiento apical, porque cuando tenemos un problema de avulsión en un órgano dentario con ápice cerrado, un diente maduro, hay un desprendimiento en la porción apical del órgano dental y de la porción apical del alvéolo. Esa comunicación del paquete neurovascular se ha perdido y obviamente debemos de considerar que si es un ápice cerrado se ha perdido por completo, pero en un ápice abierto pudiera llegar a tener nuevamente anastomosis ese paquete neurovascular con el remanente. Para ello es importante considerar el tiempo. Si ese diente avulsionado con ápice abierto se recuperó en un tiempo menor a 1 hora, es muy probable que pueda dar la oportunidad a que revascularice. Si esto sucede de manera contraria y no se recupera ese órgano dentario en un periodo menor a 1 hora y se llegó a deshidratar, ese paquete neurovascular se va a reabsorber en el interior de la raíz, se va a deshidratar y será muy difícil que pueda haber una unión. Por eso se veía en ese cuadro que presentamos hace algunas diapositivas que lo importante era que tuviera una apicoformación para poder dar un cierre a nivel apical, que el material de obturación no traspasara esos límites apicales del órgano dentario. Lo importante de mencionar también en el rompimiento apical es que cuando tenemos un órgano dentario con una luxación lateral, en ese momento nosotros debemos de considerar que también hubo un desplazamiento de ese paquete neurovascular a nivel apical, tanto en la porción apical del alvéolo como en la porción apical del órgano dentario. Ese rompimiento apical, por sus siglas en inglés, Transapical Breakdown, ha sido estudiado y en el cual nos dice que la mayoría de las ocasiones, si el órgano dentario no se ha desplazado y no presenta complicaciones a nivel respuesta pulpar, el tratamiento no es necesario. Se puede mantener ahí en boca este órgano. Y entonces, basados en toda esta literatura, fue como decidimos nosotros llevar a cabo
el seguimiento del caso de nuestro paciente. El rompimiento apical transitorio está relacionado con el tipo de lesión y la etapa de desarrollo de las raíces. Generalmente es causado por lesiones moderadas a la pulpa, como las subluxaciones o las luxaciones laterales, o como resultado de algún tratamiento de ortodoncia. En un tratamiento de ortodoncia también puede precipitarse un rompimiento apical transitorio, porque se está desplazando de su posición genética ese órgano dentario para llevarlo a una nueva posición de alineamiento y se puede dar ese rompimiento apical. Radiográficamente puede haber una radiolucidez apical y se asocia al diente afectado, la cual más tarde se deberá de resolver sin complicaciones. Por lo tanto, nos mencionan que el tratamiento endodóntico no sería necesario. Bueno, pues basados en toda esta literatura y en algo de experiencia, decidimos pensar que este órgano dentario que fue desplazado de esta manera pudiera no requerir de un tratamiento de conductos. En esta gráfica vemos algo muy similar a lo que ocurrió con el paciente, pero hay que recordar que teníamos una fractura complicada de corona. En ese momento no decidí hacer el tratamiento de conductos. Lo único que hice fue poner MTA de color blanco en la cavidad, en donde quedó el tejido pulpar expuesto. Sabemos que durante el rompimiento apical también tenemos que considerar que en esas luxaciones laterales tenemos la compresión de fibras periodontales y la elongación de fibras periodontales por el desplazamiento de este órgano dentario y pudiera llegar a comprometer el mantenerse en boca. Así regresa el paciente con nosotros 1 semana y media después. ¿No les dan ganas de matar al paciente después de haberlo recibido de la forma en la que llegó, dedicarle el tiempo, dar las indicaciones convenientes y adecuadas? Y el paciente llegó así. Vean ustedes en la parte inferior izquierda, viendo de frente la fotografía. Será melón, será sandía o será la vieja del otro día, pero por Dios, estamos tratando de que el paciente mantenga estos dientes en boca y que la superficie en donde se colocaron los puntos de sutura se mantengan limpios siempre. Entonces debemos de hacer hincapié de que es de vital importancia que el paciente cepille la zona, haga los colutorios con clorhexidina y evite que esa superficie se contamine. Esto compromete enormemente los resultados finales de un tratamiento de esta naturaleza. Ahora, el paciente parece ser que empieza a experimentar algo en particular. Si vemos esa pequeña superficie a nivel apical del diente 11, en donde teníamos la fractura complicada de corona y la luxación lateral, observamos que hay un secuestro óseo. Si lo recuerdan, muchas veces cuando hay una luxación lateral se ve involucrado la tabla cortical vestibular. Y pues sí, obviamente ahí la tenemos. Está siendo abulsionada esa porción de esa cortical en vestibular. Y seguimos observando. Si nosotros llegáramos a tener una fractura de corona incompleta o no completa de corona, se puede reconstruir con una resina. Pero si recuperamos el fragmento, es muy importante, porque ese fragmento pudiera volver a cementarse, pudiera regresar a su posición anatómica original. ¿Qué mejor material para restaurar al diente fracturado que el diente mismo? Hay que recordar que este diente tuvo una fractura complicada de corona. Pudiera ser que nosotros recuperásemos ese pequeño fragmento y volver otra vez a colocarlo. En estas fotografías vemos este ejemplo. Se hace la unión o tratamos de empatar esa superficie en donde se fracturó esta porción coronaria y colocamos resina fluida, resina líquida, un adhesivo dentinario, el que convencionalmente se utiliza para la adhesión de la resina. Y es más que suficiente. Ojalá recuperáramos todo el fragmento, pero lo que se pueda recuperar, tratar de unirlo perfectamente, como cuando se nos llega a romper una taza, un florero, y lo queremos pegar otra vez con cola loca, pues es algo muy similar.
Este es nuestro paciente. Tomamos esa imagen radiográfica de control a la semana y media y después de haberle puesto esa resina, esto es lo que vemos. Si se dan cuenta, el más comprometido de todos es el que no se salió, el que no se avulsionó, ese que tuvo la fractura complicada de corona y la luxación lateral, es muy probable que se pierda. Y obviamente se le hace saber al paciente que este órgano dentario muy probablemente no se mantenga en boca. Pero el paciente nos hace mención de que viene la graduación de su hijo y cómo ir a la graduación de su hijo sin el diente. No, espéreme tantito, mejor después de la graduación me lo quita o me hace lo que quiera. Está bien. Observamos la parte inferior del paciente, parece ser que está en mejores condiciones, vemos que le ha echado un poco de ganas, vemos cómo se está reorganizando nuevamente ese tejido gingival, al parecer está funcionando la reimplantación. En la imagen radiográfica, desgraciadamente, vemos esto. ¿Recuerdan que les mencioné que yo decidí reimplantar estos dos órganos dentarios sin hacer el tratamiento de conductos? Bueno, pues este es el resultado, si no se hace. Tenemos una lesión periapical muy clara y muy bonita. También hay que recordar que los órganos dentarios contiguos se vieron afectados. No sabíamos si era una subluxación o si era una contusión, pero lo que empezamos a observar es como también hay una pequeña zona radiolúcida a nivel apical de esos órganos dentarios contiguos. El diagnóstico fue pulpitis y necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática de los 3 órganos dentarios y procedemos a hacer el tratamiento de conductos de los 3. Tomando un remanso de paz y de paciencia, le hacemos ver al paciente lo importante que es que acuda a sus citas de manera puntual, que haya un control conveniente y adecuado, darle toda la información necesaria y posible, porque esto es el futuro de lo que no nos programamos, de lo que no sabíamos. El paciente se pierde aproximadamente un mes y un mes después regresa con esto. Ya tenemos drenaje a nivel gingival cervical en el diente 11 y en el 22 tenemos una bonita lesión, una fístula muy clara y muy evidente. Y vemos cómo se sigue acumulando placa dentobacteriana. ¿Ya qué podemos hacer? Como niño regañarlo, pues nada más hacerlo consciente de lo que está ocurriendo. Se realiza el tratamiento de conductos donde vimos esa lesión y evaluamos otra vez este diente para decirle al paciente a ver cuándo se va a extraer. Bueno, pues después de que ya regrese el paciente con nosotros, dispuesto a que se hiciera la extracción de este órgano dentario, cambiamos la férula y se echa para atrás el paciente y nos dice, no, si me va a poner esta férula, entonces no me haga la extracción de este diente, vamos a ver, hágale algo, trate de conservármelo en la boca. Dije, bueno, obviamente que esa lesión que vemos arriba del diente 11 también era una fístula. Ya habíamos visto cómo drenaba por la porción cervical, bueno, pues ahora ya se había formado una fístula. Y entonces procedemos a hacer el tratamiento de conductos de esta también, colocar un endoposte y volver a colocar una resina. Y entonces le decimos al paciente que los días de este diente están contados, pero al momento de tomar la imagen radiográfica nos dimos cuenta de que en mesial ya se estaba reorganizando el hueso alveolar. Esto me llamó poderosamente la atención. Vimos cómo estaba nuevamente teniendo unión con la porción radicular. Sí, hay una reabsorción terrible ahí, pero el diente se mantenía en boca. Y entonces recordé al doctor Martin Tropp, que tuve la posibilidad de conocerlo en Chicago hace ya algunos años, en donde nos hace mención de que el ligamento periodontal es el elemento fundamental y principal para que se dé el éxito de un reimplante en un diente avulsionado. Bueno, pues si ese ligamento periodontal de ese diente 11 que no se avulsionó, no se expuso y se manipuló adecuadamente, pues a lo mejor está dando
ciertos resultados. Sabemos que está muy comprometido, pero bueno, vamos a darle la posibilidad. Afortunadamente, los otros 2 órganos dentarios se veían en condiciones convenientes y adecuadas. Parece ser que el manejo nos estaba dando un buen resultado, pero hay que considerar las secuelas que pudiera haber también. La inflamación que pudiera degenerar en una infección y la anquilosis, que es una reabsorción por reemplazo, en donde la raíz desaparece por completo y se forma hueso. En el mejor de los casos, qué bueno que algo suceda así si un diente está tan comprometido después de una abulsión, porque eso nos permitiría que posterior a toda la reabsorción radicular y que haya sido reemplazada por hueso, pudiera promover una colocación de un implante. En un caso de esta naturaleza estaría ideal, porque el hueso ya está ahí para poder ser trepanado y colocar un implante. Ahora, si tenemos una resorción inflamatoria, Andriessen nos publica en el Journal de Endodoncia en el 81 que las lesiones menores al ligamento periodontal y osemento debido a un trauma o contaminación bacteriana, hay una inducción de pequeñas cavidades de reabsorción sobre la superficie radicular, y que la reabsorción inflamatoria es esencialmente frecuente y agresiva después de la reimplantación en pacientes de 6 a 10 años. Nuestro paciente no tiene esa edad. Entonces, lo que hay que considerar es que probablemente este sea un factor de éxito, pero la anquilosis generalmente puede ser diagnosticada clínicamente por una prueba de percusión de 4 a 8 semanas posteriores a la reimplantación. Hasta entonces nos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque habrá una emisión de un sonido y de un grado de movilidad fisiológico que todos los órganos dentarios tienen. Entonces, tendríamos que hacer un diagnóstico temprano de esa anquilosis, y en la literatura nos recomiendan hacerlo con el periotest. Nunca había oído hablar del periotest. Y entonces me puse a buscarlo y me comentó un amigo implantólogo que el periotest es este aparato, este equipo que lo que hace es medir el grado de movilidad de los implantes cuando han sido colocados para saber si va a ser exitoso o no que el implante se esté integrando en la porción ósea. Entonces, lo que hace es emitir vibraciones para saber si hay movimiento de ese implante. Entonces, si tenemos un diente avulsionado, pues se hace la prueba para saber si hay un grado de movilidad importante o se encuentra totalmente rígido. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluar si en el paciente tenemos alguna mejoría, principalmente a nivel periodontal. ¿Recuerdan cómo se veían anteriormente las lesiones de esas fístulas en estos 2 centrales? Parece ser que está pidiendo a gritos que le demos una oportunidad de ese incisivo central. El aspecto de la resina que se le colocó lo veo bastante razonable. Sigue con su férula y tomamos el control radiográfico y nos damos cuenta cómo ha sanado la lesión que había en el órgano dentario contiguo, y seguimos todavía viendo que hay una buena adaptación de esa superficie ósea en la porción radicular apical. Sí, sigue estando comprometido, pero sigue pidiendo a gritos mantenerse en boca, tanto el órgano dentario como el paciente. Porción inferior, removemos la férula y nos damos cuenta de que hay un muy buen resultado. Recuerden que hicimos el tratamiento de conductos de estos órganos dentarios. Sí, ya vimos que el paciente no se sigue cepillando muy bien, que digamos, pero le ha puesto mucho más énfasis e interés a esto. ¿Qué ocurre ahora? Control radiográfico de esto. Una lesión periapical, por lo general, va a remitir a los 6 meses. Esto tiene apenas 30 días de haberse realizado. Hay que hacerle una llamada al paciente para que venga y se tome una radiografía de control para ver cómo va evolucionando. Pero como este es nuestro paciente, difícilmente lo encontramos con mucha facilidad. Este es el señor Salvador. Él se dedica a esto. Es una persona que vende afuera de una tienda que se encuentra frente a mi consultorio chicharrones y papitas. Y él, cuando salía de su casa, fue atacado por 3 tipos para quitarle lo poco que tenía y lo dejaron en esas condiciones. Obviamente que lo que uno trata de hacer con el paciente es solucionarle un problema
y en particular mi forma de pensar no es lo que el paciente económicamente me deje, sino lo que un paciente de esta naturaleza me deje moralmente. El ayudar a alguien así es una labor social que algún día se va a reconocer, que algún día se va a acordar de que alguien le ayudó, de que alguien permitió que estos dientes se mantuvieran en su boca. Obviamente que un presupuesto de esta naturaleza no me permite hacer mucho, me permite hacer lo que medianamente le pudimos ofrecer al Señor Salvador. Porción inferior, hacemos hincapié de que lo más importante es un buen cepillado, pero se ve hasta ese puntilleo de naranja en la encía, se ve bastante sano el parodonto. Porción superior también, vemos cómo ese tejido periodontal se ve bastante mejor, ha dado una respuesta, pese a la resorción, a la retracción gingival que tenemos, vean cómo pues se mantiene bastante bien. Y finalmente, pues lo que surge después de algo así, pues es un acercamiento con el paciente. Siempre hay que tener el lado humano dentro de nuestra profesión, es algo muy importante. Es algo que de veras nos va a dar más de lo que nosotros pudiéramos recibir. Y finalmente quiero despedirme de ustedes dando un mensaje muy importante y agradecer a una persona muy importante en mi vida y además de mis hijos con este mensaje. Dios bendice a quien encuentra la inspiración de sus obras, porque así nuestro trabajo será mucho más valioso, se hará con mucho más entusiasmo y tendremos mejores resultados en todos los sentidos. Quiero agradecerles el favor de su tiempo, de su asistencia y de su prestancia para esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Licona, por su excelente plática. Al contrario. Y seguramente será de gran ayuda para muchos de nosotros que, como bien lo menciona, son casos que se presentan de manera sorpresiva y en la cual muchas veces no tenemos los elementos necesarios para poder resolverlo, ¿no? Entonces nos ayuda mucho y nos orienta de cómo poder resolver estos casos. Y quiero retomar una frase que me pareció muy interesante dentro de su plática, esto que menciona de detrás del diente es el paciente. Exactamente. Que me parece muy adecuada y es muy bonita viniendo de usted después de lo que acaba de mencionar. Gracias. Porque aparte de ver al paciente, solamente ver el diente del paciente, pues habrá que ver esas implicaciones sistémicas que pudiera llegar a tener, pero también ver la condición del paciente en cuanto, en este caso del señor Salvador, pues la situación económica, ¿no? que usted muy amablemente le pudo atender y que además fue un caso exitoso, ¿no? Después de todo. Al parecer creo que sí. Hasta creo ahorita que hasta ahorita vamos bien. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas, doctor, no sé si nos las podría Con gusto, claro que sí. contestar. Y una de esas preguntas es, ¿cuál sería el medio de transporte ideal para un diente avulsionado? Correcto. Bueno, ya lo habíamos mencionado que con respecto a lo que el doctor Martin Trope hizo aseveración, que lo más conveniente sería la leche deslactosada, porque contiene menos grasa y permite que la superficie radicular, en donde en la mayoría de los casos todavía se encuentren residuos de fibras periodontales, puedan tener una mejor unión con las fibras periodontales residuales que están en las paredes de la cavidad alveolar. Entonces es lo que nos menciona, digamos, de última mano, gente experta como el doctor Martin Trope. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo como máximo debe de haber pasado para que el diente se pudiera reimplantar todavía, pudiera considerarse como una reimplantación? Bien, obviamente que aquí hay factores muy importantes a considerar y digamos un tiempo máximo o mínimo para una reimplantación de un diente avulsionado. Hay casos incluso documentados, me viene a la mente el caso de la doctora Tere Giral, que también ella es odontopediatra, una compañera docente en Unitec, donde tiene casos de dientes avulsionados de 2 y 3 días de haber sido avulsionados y que se recuperaron los dientes, se reimplantaron con gran éxito y siguen en boca.
Obviamente, un factor muy importante, que es el tiempo, también dependerá de las condiciones en las que el órgano dentario se pudo manejar para que esta reimplantación también sea exitosa. Hay que considerar también que la cavidad alveolar, después de haberse formado ese coágulo, empieza a formarse también una redecilla en donde los osteoblastos empiezan a organizarse para poder dar el cierre y se empiezan a colapsar las paredes de esa cavidad alveolar. Esas corticales se empiezan a reabsorber y la entrada de este órgano dentario pudiera ser forzada y comprometer también a esas superficies óseas. Bueno, muchas gracias, doctor. Y una pregunta más. Cuando en un trauma existe una abrasión, ¿cuál es el tratamiento que usted nos podría indicar seguir en ese? Cuando en un trauma existe una abrasión, lo más conveniente es retirar el tejido que se encuentre suelto. Si está ligeramente desprendido y se pudiera suturar, hay que hacerlo. Pero en una abrasión que es como un raspón, la mayoría de las veces esa superficie gingival se va a perder, se va a necrosar. Hay que cepillar. Aun cuando el paciente sienta el temor por hacerlo, es recomendable hacerlo, porque todo ese tejido finalmente se va a necrosar y necesita dar paso a la regeneración de nuevo tejido gingival en esa superficie para que pueda otra vez formarse. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. Al contrario. Y de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, la Fundación Dr. Manuel Rey García, otorgamos el reconocimiento al doctor Fernando Licona Romano por su participación en la conferencia virtual Urgencia Traumática, realizada el día de hoy, 25 de enero. Muchas gracias. Al contrario, muy amables. Muchas gracias, como siempre. Gracias por habernos invitado a nuestra casa. Así Qué amables. Sí, agradecemos mucho su presencia, que nos hayan acompañado. Le invitamos a ver esta plática y otras que se pueden observar a través de YouTube. Y le invitamos, doctor, a que firme nuestro muro. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, qué amable.